Hola. Estás escuchando Aviva tu Día, el podcast del pastor Héctor Ángel, donde la palabra de Dios te hará comenzar bien tu día y serás lleno de fe, amor y esperanza. Aviva tu Día. Bendiciones, espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a estar hablando de un texto que se encuentra en Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este texto nos está haciendo un llamado a los líderes cristianos a vivir el liderazgo de una manera que glorifica a Dios. Tenemos que aprender que Dios nos llama a servir con amor. Y tenemos que entender que el amor es esencial para servir como cristianos. Porque el liderazgo cristiano, como explicó Jesús, no se trata de que el líder tiene personas que lo sirven, sino que el mayor es el que sirve a los demás. Y es imposible que tú quieras servir a los demás si no los amas. Tú quizás puedes amar el cargo, la posición, el reconocimiento que te da ese puesto, pero el apóstol Pedro deja bien claro que es necesario pastorear y servir con amor. Así es como funciona el liderazgo cristiano. Si tú quieres ser un líder cristiano, si tú te sientes llamado a ser un líder cristiano, tienes que tener las palabras del apóstol Pedro bien claras en tu mente, que tienes que cuidar de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Todas estas cosas son actitudes que tenemos que tener como líderes para poder bendecir a las demás personas que estamos guiando. Liderazgo cristiano hoy en día se trata de influenciar a las personas siendo testimonio, explicándole las escrituras, viviendo como ejemplo, pero sobre todo siendo como Cristo. Y Jesucristo lo dijo, Él vino, se entregó entre nosotros y se hizo siervo de todos. Él fue el que nos lavó los pies y dijo, ejemplo os he dado. Si usted está tratando de vivir un liderazgo como ha aprendido en este mundo y no basado en lo que Jesús enseñó, está tomando un camino errado. Quizás hoy en día hay iglesias que están buscando líderes que parezcan empresarios, que tengan actitudes de emprendedores, que estén solo calculando, que sepan el lugar donde van a plantar una iglesia porque ahí funciona, porque ahí se recogen ofrendas. Hay iglesias que están funcionando tristemente hoy así. Pero la Biblia no nos manda eso como líderes cristianos. La Biblia no nos dice que tengamos mentalidad de éxito, de empresario, sino que tengamos una mentalidad de reino, una mentalidad de amor, una mentalidad donde estamos llamados a rescatar y a buscar a otras personas. Y esto no lo dice solamente Pedro. El apóstol Pablo en una de sus cartas le dice a la iglesia que él tiene ganas de estar con Jesucristo, que él sabe que estar con Jesucristo es lo mejor, pero que se va a quedar con ellos, que él tiene confianza que Dios le va a permitir seguir en este cuerpo sirviendo a la iglesia, porque servir a la iglesia era más necesario. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Pablo está diciendo, estar con Cristo es lo mejor, pero quedarme con ustedes es más necesario. Un líder cristiano, como enseña el apóstol Pedro en este texto, tiene que tener esa mentalidad. Tiene que tener esa mentalidad que nos enseña también el apóstol Pablo, donde reconoce qué es lo que es mejor, reconoce qué es lo que es bueno, pero está buscando qué es lo más necesario para el reino de Dios. Quizás Dios te está llamando a un ministerio, a abrir nuevas iglesias, a predicar como misionero en algún lugar. Y tú estás rodeado de personas que tienen esa mentalidad de hoy en día de empresarios, de business, de estar buscando el éxito, de números. Pero Dios te está llamando a un lugar pequeño.
pero Dios te está llamando a un lugar pobre. Dios te está llamando quizás a un lugar donde el evangelio no es aceptado y donde la cultura es completamente contraria al reino de Dios. Pero Dios te está llamando ahí. Quizás hay miles de personas para predicarle a otros grupos, pero tú eres el que tienes la habilidad, la unción, la capacidad de predicarle a ese pequeño grupo de personas. Y solo alguien que tenga en mente esto que dice el apóstol Pedro, de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Todas estas cosas te van a llevar a ti a tomar las buenas decisiones, a saber que tú no estás sirviendo a Dios por las ganancias que vas a tener, por la recompensa que te van a dar, por el reconocimiento de otras personas. No es por obligación, no es porque te mandaron a ese lugar, no es porque es una orden, no es porque pecaste y tienes que cumplir un castigo en algún lugar. El líder cristiano toma decisiones basadas en el amor, en servir en amor. Si Dios no ha depositado en ti el amor por una nación, por un pueblo, por una ciudad, todavía entonces no tienes el llamado para ir, porque no se trata de tener el deseo de un cargo o de una posición, sino tener el amor y la pasión por salvar las almas que están en ese lugar. Cuando la Biblia dice tener ánimo pronto, está haciendo referencia a liderar con entusiasmo, estar motivado por lo que tú estás viendo en la fe, por lo que tú sabes que Dios va a hacer en ese lugar. Existe una historia en el libro de Hechos de el único evangelista que se habla, de Felipe, el cual se encontraba en medio de un avivamiento en Samaria. Multitudes viniendo a Cristo, milagros sucediendo. Los apóstoles incluso vienen y hay un bautismo con el Espíritu Santo, las personas hablan en lengua, suceden muchas cosas, reciben el poder de Dios. Sin embargo, Felipe es tomado y llevado a un camino en el desierto donde iba una carreta con un eunuco, alguien de Etiopía, que no podía tener descendencia por ser eunuco y que venía leyendo Isaías. Y el evangelista, con corazón de evangelista, se acercó a la carreta, le explicó lo que estaba escrito, le predicó el evangelio, bautizó al etíope y regresó. Solo a una persona. Tenemos que entender que lo que hacemos es por amor. No se trata si son multitudes en Samaria, si es una sola persona que no puede tener ni descendencia, que no tenía ni familia, era un sirviente el que se encontraba ahí y Felipe le predica. Quizás tú te encuentras hoy en esos dilemas, con una mentalidad del mundo, viendo multitudes, pequeñas personas, viendo ciudades grandes, pueblos pequeños, viendo el éxito del mundo y el llamado de Dios por otro lado. Tienes que entender que lo que Dios ha puesto en tu vida es para servir con amor a uno o a muchos. Porque Dios sabe lo que hay en ti. Dios sabe lo que puede hacer contigo. Y el llamado del apóstol Pedro es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Donde quiera que te encuentres. Seas pastor principal, seas un líder de un pequeño grupo. Seas un pastor o un profesor de escuela dominical, un profesor de niños o de adultos, tengas un grupo de 2 personas o tengas una iglesia de miles. Dios está llamando a que tengas la misma actitud, la misma pasión, el mismo deseo de servir a Cristo y de ganar las almas para Él, de edificar a las personas con el mensaje de salvación. Yo te invito en el día de hoy que tú reflexiones en esta escritura, que tú te hagas un autoanálisis y veas tu corazón cómo está. Es que tú estás entusiasmado
a ver la salvación llegar a una persona. Es que tú te alegras cuando ves cómo Dios obra en la familia y en las personas que están a tu alrededor. Si es lo que sucede contigo, Dios te ha llamado. Dios tiene cosas contigo. Si no, ora y Dios puede cambiar tu corazón y alinearte con su visión. Pero no te dejes engañar por este mundo que tiene una visión de éxito bien diferente a la que Jesucristo nos enseñó y llamó como líderes cristianos. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invito a que le des like, que lo compartas, que le envíes a alguien que necesite ser animado con esta palabra. Deja algún comentario con algún testimonio o alguna petición de oración. Así que compártelo con alguien que necesite escuchar. Que Dios te bendiga, que Dios te use con poder. Feliz día. Esperamos que Dios haya hablado a tu vida y puedas tener un día bendecido. Comparte el mensaje y bendice a otros.